acompaña Silvana Marte, filósofa y experta en comunicación corporativa. Bienvenida. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Para iniciar, cuéntanos qué es la ética. Bueno, la ética viene de la palabra ethos, que significa carácter. Y cuando por ejemplo, una persona tiene carácter, significa que es una persona que tiene sus principios y sus valores bien establecidos, bien claros. Entonces, muchas veces la gente confunde lo que es la moral con la ética. No sé si usted ha oído, usted no tiene ni ética ni moral. Sí, así es. Pero la moral es el conjunto de las reglas establecidas en la sociedad. Y la ética es la interpretación, la reflexión que se hace de esas normas morales. Y si hablamos de ética empresarial, ¿a qué nos referimos? Bueno, es ese comportamiento o esos valores que debe tener la empresa para poder estar en la esfera pública, en el mercado. Son valores que deben estar bien establecidos, bien claros, tanto para las personas que trabajan ahí como para los dueños y también para los proveedoras de los servicios que ellos ofrecen. Entonces, las empresas, en esta época de tanta información, en esta época donde se exigen tantas cosas y donde hay tanta transparencia, que todo se puede ver, que todo se puede observar, las empresas están llamadas todavía más a ser más y más éticas. Por ejemplo, aquí hay revistas donde hacen top 10 de las empresas donde todo el mundo quiere trabajar. Si tú te pones a ver, son empresas que tienen claro cuáles son su misión, visión y valores. Y que de esos valores, a partir de la esencia y la naturaleza de la empresa, no se apartan. Entonces, por eso ahora se está hablando mucho de ética empresarial. ¿Por qué es importante fomentar la ética en las organizaciones? Cuando tú trabajas en una empresa, que es una empresa que te proporciona bienestar, una empresa donde tú sabes que no te están robando tu dinero, donde tú le das tus 8 horas de trabajo, pero cuando tú lo necesitas, la empresa está ahí para ti, también eso te crea un compromiso. También el mismo hecho de que la honradez del empleado o de la empleada, hablamos de la reputación, hablamos también de la sostenibilidad en el tiempo. Hay empresas que con el tiempo, cuando no tienen esos valores claros, tú ves que empiezan con un boom, pero a los 3 años. ¿Y qué pasó con esa empresa? Bueno, fue una empresa que desde el principio sus valores éticos, sus principios éticos no lo tenía claro. Por eso tan importante de fomentar esa reflexión dentro de las empresas. Y una reflexión que es continua. No es que yo tengo estos valores y esos valores quedaron ahí pegados y muy lindos y hago una inducción de personal. Todo el que viene le digo, mira, esos son nuestros valores y te tienes que regir por esos valores. No. Tiene que haber siempre una reflexión, meditar acerca de esos valores. ¿Cómo yo incorporo esos valores a mi vida? Porque incorporar un valor a tu vida es un estudio profundo que también tú tienes que hacerte, tanto a la empresa como a ti mismo. Entonces, esa parte de saber para dónde vamos, pero cómo vamos a ir es esencial y es parte de lo que es la ética empresarial. Y cuando hablamos de dilemas éticos, ¿a qué nos referimos? Bueno, mira, los dilemas éticos son situaciones en las que casi siempre estamos inmersos o inmersas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y son cuando a veces tenemos esas situaciones donde hay 2 valores o 3 valores o 4 valores en lo que, ¿cómo lo voy a cumplir? O me voy por aquí o me voy por allí. Los dilemas éticos no tienen una respuesta específica. No son buenos ni son malos. O sea, lo que te lleva a culminar o a cumplir un dilema ético o a resolver un dilema ético no es ni está bien ni está mal. Simplemente depende mucho de esa construcción de la persona, de esa construcción de la empresa. Por eso es tan importante saber, tanto como las resoluciones de conflictos, los conflictos de intereses y los dilemas éticos en la empresa, saberlo, cómo se van a manejar. ¿Y cómo puede una empresa fomentar la ética en su organización? Lo primero es verse como persona, como un ciudadano y ciudadana,
¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a hacer esas reflexiones éticas sobre tus valores y sobre tus principios, como dije, es una actividad, una reflexión muy profunda. Entonces comienza a descubrirte y a descubrir la esencia de la empresa. Tú descubrir la esencia de la empresa es fundamental, pero también por medio de los códigos de ética, la sensibilización de los empleados, que la gente sepa, y esa reflexión constante, esa reflexión de por qué estamos aquí, por qué el empleado se levanta a las 8 de la mañana y llega a la empresa. Claro, estamos atravesados por la economía, estamos atravesados por las necesidades materiales, pero también hay algo que te hace estar en una empresa y no en otra. ¿Por qué tú estás en esta y no en la otra? Igual, aunque te ofrezcan más dinero, a veces tú estás en una empresa es porque quizás te sientes más cómodo o van de acuerdo a tus principios. Entonces, se promueve en los espacios de reflexión, se promueve en los códigos de ética, se promueve con el ejemplo, porque muchas veces exigimos que nuestros colaboradores y colaboradoras tengan un compromiso ético, se rijan por ciertos valores, pero los dueños o quienes dirigen la empresa andan por su lado. Entonces ahí también el ejemplo es fundamental. Si el jefe o la jefa o la líder o el líder de esa empresa es una persona que llega a las 8 en punto, tú no vas a llegar a las 9. O sea, ese valor de la puntualidad es un valor que él te está enseñando, te está mostrando con el ejemplo que también tú debes seguir. Entonces, a veces mucha gente dice, no, porque la ética, eso queda algo en el aire. No, la ética son actividades diarias y todos los días tenemos conflicto ético. Lo que pasa es que no todos los días tenemos una reflexión sobre eso. Y eso es lo que llama la ética, a reflexionar. Usted mencionaba código de ética. ¿A qué se refiere y para qué sirve este? Bueno, el código de ética es un instrumento. Es un instrumento donde se crea de una forma participativa, donde tanto los colaboradores, los empresarios, los dueños, los líderes, pero también quienes son los clientes, forman parte para crear ese código, que digan cuáles son los valores y cuáles son los principios de acuerdo a los servicios que yo doy que debe tener. Por ejemplo, si es una organización académica, se supone que está la transparencia, la integridad, está la igualdad, está la educación, o sea, hay una serie de valores que va de acuerdo a la esencia de la empresa. Ahí si es la banca, por ejemplo, en un banco, ya hay otros valores, pero cuando están escritos, cuando están reflexionados, cuando están incluso los códigos de ética son personales. O sea, cuando se hace un código de ética en una institución y tú lo piensas y te lo muestran, tú debes firmarlo. Debes firmarlo. Un código de ética que el personal no lo firme o el dueño no lo firme, no tiene sentido. Y mucha gente dice, no, porque tú lo escribes y eso se olvida. No. Cuando tú lo escribes, tú te comprometes. Y significa que cuando tú llegaste, tú te comprometiste con esos principios, esos valores de esa empresa. Por lo tanto, debes cumplirlo. En un mundo tan globalizado y tecnológico, ¿cómo las empresas pueden enfrentar esos desafíos de ética? Sí, justo hablaba con alguien sobre ese tema. ¿Por qué? Porque ahora todo está tan rápido. Ahora todo está la data. Ahora está el tema, la posverdad. Ahora tú no sabes cuándo algo es verdadero, cuándo algo es falso. Ahora el chat GPT ha abierto todas las puertas del mundo también, el tema de la inteligencia artificial. Así que cuesta también sentarse y reflexionar sobre esos temas, sobre los datos, el tema de la privacidad de los datos. Ahí hay dilemas éticos. Por ejemplo, yo te puedo decir, una empresa de investigación necesita la data de otra empresa y se la compra, pero está vendiendo algo que no es suyo, que son la privacidad de los clientes. Entonces, ahí hay un dilema ético, que hay que ver cómo también se va a reflexionar sobre el mismo. Ya usted ve que te llaman de todos los bancos para ofrecerte una tarjeta. Y tú dices, pero ¿cómo? Pero yo nunca le he dado el teléfono a esa persona. Bueno, pero esa persona,
compran data de tu privacidad que no deberían y comienzan a hacer llamadas casi siempre molestosas. Porque cuando alguien quiere una tarjeta va y la busca o la solicita. Entonces, tenemos muchos temas que enfrentar con el tema de la tecnología, la globalización, pero también qué bueno que sucedan esas cosas. Qué bueno que tengamos que empezar a replantearnos muchas cuestiones y hacernos también preguntas. Un ejemplo, el teletrabajo. Después de la pandemia, hay empresas que empezaron a adoptar el teletrabajo. Pero ¿cómo son esas relaciones laborales? No es lo mismo en in situ que en teletrabajo. Entonces, eso hay que sentarse y hay que empezar a reflexionar sobre eso. El tema de la jornada laboral. Hay empresas ahora que están haciendo un piloto para reducir las horas de trabajo. Pero todo eso también hay que sentarse, hay que reflexionarlo, hay que pensarlo. Siempre la ética busca lo justo. La ética está atravesada por la justicia, por lo que es justo. Ahora, ¿qué es lo justo para ti? ¿Qué es lo justo para mí? Habría que ver, porque ¿qué es lo justo para el empresario? ¿Qué es lo justo para el colaborador? Habría que pensar, pero el hecho de que se ponga en la mesa, el hecho de que haya que empezar a reflexionar sobre eso, a hacernos preguntas, a cuestionarnos, es un avance. ¿Qué le recomienda a esos líderes y empresas que desean abrazar la ética y la responsabilidad social? Lo primero es sentarse a crear su código de ética y empezar a hacer sus sensibilizaciones a los empleados, empleadas y personas con los que trabaja directamente, ya sean proveedores que le dan ciertos servicios. Crear su código de ética en un proceso participativo. ¿Qué piensa cada uno? ¿Qué valores tú tienes que puedes aportar la empresa? ¿Cuáles valores tiene la empresa que tú crees que te pueden aportar a ti? Y hacer esa reflexión y crear ese código, que eso no es algo que tan profundo ni tan complejo, es sentarse y empezar a hablar sobre los valores, sobre cuáles son las cosas que te mueven estar en esa empresa y tú como líder, cuáles son las cosas que también te hacen trabajar con tu equipo. ¿Qué te emociona trabajar o hacer cada día para que la empresa prospere, pero también para tú prosperar y para que tus colaboradores prosperen? Entonces, esa reflexión es importante. No hay que hacer grandes cosas ni hacer grandes gastos. Simplemente sentarse a pensar sobre para dónde vamos, lo que queremos y recordarle a los colaboradores por dónde va el barco, ¿verdad? Y que el barco tiene un dueño y que el dueño, la dueña está interesada en que seamos mejores personas y que la empresa aporte a la sociedad y que la empresa esté atravesada por el deber ser. Entonces, pero eso lo tienen que saber los dueños de la empresa, pero también lo tienen que saber los colaboradores. Muchísimas gracias, Silvana, por acompañarnos y a ustedes, a todos los usuarios, gracias por su sintonía. Nos vemos en otro episodio.